Preciado amigo, estás en tu guardilla, según observo. ¿Cómo estás, Kiko? Bienvenido. Te escucho perfectamente. Es un verdadero placer. Qué bueno estar contigo, Juan. Sí, ese sitio donde tú vives, que es una guardilla tan hermosa, tan lleno de arte, porque Kiko además es pintor, Kiko es un artista, no solamente es periodista, es un artista de buen pincel, buen pintor. Kiko, vamos a hacer una pregunta bien generalota. ¿Cómo ves este país hoy, 11 de abril, cuando cumplimos aniversario de la Carmonada? Bueno, tú sabes que el 11 de abril yo estuve allí en la tarima. Fui una de las figuras ese día. Y de eso me ha quedado mucho en la cabeza, porque creo que el 11 de abril fue un error histórico, todo eso que pasó allí. Porque al final, fíjate que Juan Pablo Guanipa, cuando lo entrevista a Carla Angola y le pregunta sobre el 9 de enero, dice que ellos se fueron para Chacao a esperar que llegaran los militares, que llegara la gente y llegaran los militares. Ese es el esquema del 11 de abril, que se repitió en la salida 1, en 2, cuando Leopoldo se paró en la autopista, ¿te acuerdas? Aquel día que supuestamente habían tomado la Carlota, es el esquema del 11 de abril. Ese esquema ha fracasado todas las veces que lo ha puesto en funcionamiento. Y entonces hay que hacer una reflexión sobre el significado del 11 de abril. Ciertamente el 11 de abril Chávez cayó por un ratico y al rato se recompuso y entramos en un proceso que se parece más a una guerra que a una democracia. Claro, fíjate tú que mi experiencia ese día, por mi amistad, que era una amistad muy buena con Miquelena tenía como 65 diputados del MBR que se habían volteado y ellos estaban pidiendo un acuerdo político para no romper el hilo constitucional. Y la locura, el extremismo de aquel momento no permitió. Yo hablé como 20 veces con el ayudante de Efraín Vázquez Velasco hasta que el coronel, amigo mío, me tiró el teléfono y me dijo: no te va a atender, hermano, no hay acuerdo con nadie, el presidente es Carmona. Nos hemos vuelto locos muchas veces. ¿Qué pasa? ¿O quiénes son los que se vuelven locos? Fíjate, el día de hoy, a esta hora, son las 1:02. Ayer se inscribió el PSUV, sus candidatos en el CNE para las elecciones estas que vienen del 25 de mayo. A esta hora, solo la tarjeta de Un Nuevo Tiempo así ha recibido las indicaciones del CNE para inscribir candidatos. Todas las demás del sector opositor moderado, pues están fuera. Está fuera el Movimiento Progresista, está fuera el MAS, está fuera Centrados, está fuera Unión y Progreso, está fuera Puente, está fuera. De manera que la cosa es compleja. ¿Es una provocación que está haciendo el gobierno? No. Yo creo que estamos en presencia de una situación que debió ocurrir hace muchos años. Yo creo que el mundo radical y el mundo moderado debieron separarse hace muchos años porque no son lo mismo, no tienen los mismos códigos. La cosa radical tiene un discurso donde la intervención militar extranjera, el golpe militar, las salidas de calle son su esencia. La oposición moderada tiene un discurso de votos. Y por eso es que vivimos en este debate de votar, no votar, abstenernos. Y eso, aparte del cansancio, tiene que haber un esfuerzo por reconocer lo que cada cual es y tratarnos como diferentes, porque no somos iguales. Esa permanente categorización, esa permanente etiqueta de acusar al otro de alacrán, vendido, colaboracionista, denotan que no hay comprensión ni respeto de las diferencias de la política. Y entonces vemos como hoy se está produciendo la participación electoral de un sector dentro de una negociación con el gobierno muy compleja, muy difícil, porque el gobierno, a través, lo hemos escuchado a Diosdado Cabello, no va a permitir eso que ocurrió el 28 de julio. Bueno, eso no ha acabado. Aquí el gobierno ha repetido una y otra vez, yo no sé por qué no se entiende, que no le va a entregar el poder a nadie que represente los intereses de los Estados Unidos y que haya participado en el tema de las sanciones. No le van a entregar. La señora Machado no tiene un punto de posibilidad
del 100% de posibilidades de acceder al poder en Venezuela, si no es porque los americanos la respalden, pero por fuerzas internas, ella no tiene ejército, ni tiene posibilidades de producir cambio. Pero el gobierno sabe que ese discurso tiene hoy, por la situación económica, por la mala vida que tenemos los venezolanos, un público importante. Y entonces, en esta negociación, no solo el gobierno está jugando a la división de la oposición en varios frentes, sino que está produciendo el aislamiento de María Corina en medio de una situación en la cual ella misma se está aislando. Lo que acaba de ocurrir con la plataforma unitaria, el nacimiento de la red Decide. Todo esto tiene que ver con un futuro que es ya, que se va a expresar en estos días, que es, bueno, la oposición partida en varios pedazos, pero cada cual con su perfil y su personalidad, que eso es lo único bueno. La Alianza Democrática tiene un perfil que lo ha expresado en la Asamblea Nacional, en su presencia en la Asamblea Nacional, ha demostrado, bueno, que son ellos, cómo hacen la política. Fuerza Vecinal, Lápiz, el MIN, el Partido Ecológico, que es la otra alianza, aunque el Lápiz no está en ella, pero no sé hasta ahora, porque comienzan las negociaciones y seguramente en cada estado va a haber una realidad muy distinta. Bueno, también son una manera y un discurso diferente. Y Capriles, Rosales, estos partidos que nombré, centrados, son también otra manera de ver el asunto. Y por supuesto, la plataforma unitaria, quienes están allí, son también, pues, otra diferencia. El reconocimiento de esta diferencia se está produciendo no porque la oposición llegó a la conclusión que producto del 11 de abril, la repetición de ese esquema, había que producir una nueva manera de hacer política para no seguir cometiendo los errores, sino se está produciendo fundamentalmente porque el gobierno la provoca. Y eso es duro decir, pero yo lo digo porque yo soy periodista. Hay gente que no le gusta que le digan la verdad. El gobierno lleva como la iniciativa en todo esto, ¿no? Pone los caballos siempre delante de las carretas. Así es, porque la oposición tiene una cultura de mentira, o sea, le gusta decirle al público lo que quiere oír y no le dice la verdad y no hace los análisis ciertos y no corrige, porque tú dices la verdad y te linchan en las redes unos laboratorios, unos miserables que ponen para eso. Entonces no hay debates y cuando no hay debates no se corrigen los errores y hay que corregir los errores. Y esto que está ocurriendo es triste, pero es una oportunidad. Ahora, fíjate tú, esta mañana declaró en el programa de César Miguel, querido y respetado periodista venezolano, Edmundo González también atacando la elección. María Corina ha vuelto a salir con mucha frecuencia, atacando con mucha fuerza la elección. Y mi pregunta es, si la oposición no va a votar, ¿quién va a gobernar a Venezuela el 26 de mayo? O sea, esto va, yo recuerdo en el 2005 que yo era candidato a la Asamblea Nacional y los adecos convencieron a Rosales de sacar a todos los candidatos para deslegitimar al régimen. Y mira dónde andamos, eso fue en el 2005, hace 20 años, y estamos repitiendo la misma cosa. Claro, porque al final el criterio de la unidad no es una unidad donde yo te respeto a ti y te trato como un aliado, aun cuando tú seas diferente a mi discurso. En la unidad opositora hay desde factores muy conservadores hasta factores, bueno, bandera roja, una parte de bandera roja. Hay de todo, hay hasta el Partido Comunista está en la oposición hoy. Entonces, esa diversidad tiene que tener unas reglas de comportamiento y de entendimiento para que entonces cada uno se trate como aliado, con respeto, donde todos ganen, pero eso no ocurre aquí. Aquí hay una pelea permanente por la dirección de la oposición. Entonces, en esta elección, en vez de estar peleándonos los espacios, evitando que el gobierno se cierre, que la reforma que viene acabe con la democracia, nosotros nos volvemos a poner a pelear la dirección de la oposición como si eso sirviera para algo. Porque al final de cuentas aquí mucha gente ha peleado, la dirección cambia, pero el problema es que la política no se corrige. Entonces no es culpa de María Corina, no es culpa de Guaidó, no es culpa de Leopoldo, no es culpa de Capriles, es culpa de una manera y un estilo y una cultura de hacer las cosas que no corrige errores, sino que tienen que pasar estas cosas cruentas, provocadas, para que entonces la gente se dé cuenta que había unas diferencias que había que aprender a tratar. Y como no aprendimos a tratarlas, bueno, se producen estas rupturas empujadas.
Ahora, entonces la pregunta es, en algún momento, me estás haciendo recordar alguna presión política en la que yo participé hace unos días, donde yo planteé, bueno, hay que deslindarse, los que no quieran votar, que sigan su camino, y los que van a votar, sigan su camino, porque no puedes intentar pegar agua con aceite, porque no hay manera de que eso ocurra. Entonces tú afirmas que el deslinde, aunque el costo sea muy elevado, el deslinde es absolutamente necesario en este momento. No solo necesario, sino debió ocurrir hace muchos años. Porque si nos hubiéramos separado, cada cual con su personalidad, digamos, unos son del Caracas, unos son del Magallanes, hubiéramos jugado béisbol, con las reglas del béisbol. Pero como no lo hicimos, entonces siempre esta pelea por la dirección de la oposición marca la unidad. El que gana excluye al otro, impone la política, y entonces no hay debate. Ni además ni hay respeto, ni una discusión, ni un liderazgo colectivo, sino siempre estamos un líder, un mesías, cuando eso ha demostrado una y otra vez que no funciona. Mesías era Chávez, el señor Trump, ese estilo de hacer las cosas, donde el líder tiene una relación con las masas sin intermediario. Bueno, eso es parte de la modernidad, pero eso es una cosa atrasada. Por eso es que las democracias están en crisis, porque están generando unas relaciones donde todo se simplifica, las redes, todo es cortico, nadie discute nada. Hay una gran vaciedad que la llenan Neo. ¿Tú te acuerdas de Neo, el de Matrix, que era Sí, claro. el mandado a hacer, pues? El guía espiritual, el líder salvador. Eso es mentira. Aquí ni nos van a saber los americanos, ni nos va a sacar el golpe militar, ni nos va a sacar una elección que no se negocie. Ahora, si tú no negocias, ajá. Si tú no negocias, cierra la idea. Si tú no negocias, esa elección del 28 de julio debió, como dice Rosales, por cierto, que lo vi en una declaración, debió producir una negociación anterior a la elección. Ahora, ¿para qué? Te voy a dejar para asegurar las posibilidades de alternabilidad. Pero no se hizo, sino unos giros, unas amenazas, unos trucos allí, entonces que produjeron lo que pasó allí. Y entonces, en vez de evaluar lo que pasó, porque, yo vi en estos días a la señora Machado un video diciendo que todos los traidores pagarán, y ella y sus aliados. Oye, ese discurso de la amenaza que se hace contra el gobierno hoy se hace contra la propia oposición. Y ese discurso de la amenaza es el error. El error es pensar que a través de la amenaza tú vas a vencer un gobierno que tiene todo el poder del mundo, 26 años gobernando, y que además sabe lo que es la política, porque son unos políticos. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Imponiendo que eso no va a ocurrir. Para que me la respondas al retorno. La pregunta es, pero María Corina logró devolverle, digámoslo así, el alma al cuerpo a Venezuela, cuando el resto del liderazgo no logró conectar con la población, no logró conectar. Capriles, cuando se inscribió a la primaria, no logró conectar, casi ninguno logró conectar, y ella logró hacer una conexión, una campaña de marketing que se la puso el gobierno, además de papaya, porque el gobierno era el que le colocaba a los policías en la alcabala, los que le cerraban los negocios, la venta de empanadas. Entonces el gobierno hizo de María Corina, y ella se lo ganó, una especie de heroína, de Juana de Arco venezolana. ¿Cómo hacer ahora con un liderazgo que se deslinda de María Corina, pero que no levanta todavía la misma pasión en la población que levanta María Corina? Al retorno con nuestro querido amigo Kiko Bautista. Queridos amigos, con nuestro invitado hoy, Kiko Bautista. Kiko, te hacía la pregunta sobre María Corina, y ahora, digamos, voy a abundar un poco con ese libro que se llama El Cesarismo Democrático, que clama porque Venezuela siempre la dirija una especie de autócrata, sea hombre, sea mujer, el hombre a caballo. María Corina se convirtió en la mujer a caballo en esta campaña electoral, y los demás no lograron transferir la emoción a la población. Eso en el fondo también tiene que ver mucho con la comunicación política, con la política, cómo hablas, lo que hablas, tu mensaje político a la gente. ¿Por qué ella fue exitosa y los demás fracasaron? Porque los demás también tuvieron su turno al bate, Juan Carlos. O sea, tú no puedes decir que Capriles es un fracasado, porque Capriles
cuando se enfrentó a Chávez, caramba, puso a la oposición en el camino de la política. Y después, cuando se No, enfrentó a pero Maduro... cuando hablo de fracaso, me refiero es a la primaria, no me refiero al No, yo pasado. voy No, a no ir. voté por Fíjate, Castillo. No Rosales, voté por Castillo. Rosales nos reincorporó a la vía pacífica Electoral, democrática. claro. Aquí ha habido muchos éxitos, pero también eh, derrotas. Y ciertamente María Corina había sido ninguneada en el G4. Ella no era parte de la dirección política de la oposición que produjo a Guaidó. A pesar de que ella tiene un discurso parecido, ella no es que le consultaran, la tomaran en cuenta, por el contrario, ella la maltrataban allí, de manera que ella fue construyendo un liderazgo y le llegó su turno, porque además María Corina es un avance frente al liderazgo que hemos tenido todos estos años, porque María Corina entendió la emocionalidad, la fuerza, lo importante de la emocionalidad. Y además construyó un aparato de comunicaciones moderno, de redes, donde supo darle en la clave de lo que la gente quería. La gente iba a votar no por María Corina, por el mundo, sino porque fuera adelante. Porque no es que la oposición hubiese hecho cosas importantes en defensa del pueblo venezolano, no, es que el desgaste del gobierno, la situación de los salarios, el dólar, la mala vida que llevamos, la gente que se fue, todo eso, bueno, el desgaste hizo que el gobierno tuviera una situación muy débil frente al hecho electoral del 28. Entonces la gente votó por el que iba adelante, pero, claro, el gobierno le había dicho, no te voy a entregar, María Corina, no te va, tú eres agente del imperio, de la CIA, no te voy a entregar, hagas lo que hagas, no te voy a entregar. Ella los había amenazado con meterlos presos. De manera que ahí hubo una polarización conveniente para el sector radical de la oposición, porque al final María Corina había acusado a los demás de cobardes, de colaboracionistas, de alacranes, y ella tenía el discurso de la valentía, del honor, de los buenos contra los malos, yo te voy a hacer que la gente regrese. Ella tenía un discurso muy parecido a la necesidad de la gente, logró comunicar bien, pero el tema es que la estrategia de María Corina no era diferente a la que tuvo Henry Ramos en la Asamblea del 2015 o a la del 2007 o a la del 11 de abril. María Corina utilizó la campaña electoral para organizar, recuperar fuerza, pero no estaba convencida del hecho electoral, tanto así que en vez de llevar los recaudos al CNE, los llevó para la OEA, para Europa, para donde fuera, mientras que Enrique Márquez y otras figuras dieron la pelea institucional. Pelearon porque la Constitución Nacional se respetara, porque la institucionalidad funcionara. Y entonces, claro, en esa pelea de fuerza, no, que el gobierno está débil, que se está cayendo, mentira, el gobierno puede que no tenga gente, que haya perdido el afecto de las masas, pero tiene la institucionalidad, tiene las Fuerzas Armadas, tiene 26 años de experiencia, controla los poderes, sabe cómo son los asuntos de la geopolítica porque recibe información de todos lados. Y entonces, claro, a la hora de la fuerza, el gobierno es más fuerte. Una vez más, el gobierno te vuelve a derrotar. Y tú no entiendes eso porque siempre estás en el mismo esquema de la fuerza. Tú siempre estás apostando que Maduro se va mañana, que lo va a sacar empujones, y eso no es verdad. Así la mayoría lo respalde, así todo el mundo crea que eso es verdad, eso es mentira. Tiene 26 años siendo mentira. Y no es tampoco que el hecho electoral, o sea, que por vía de elecciones está todo resuelto, mentira, porque nosotros ganamos la elección del 2015 y los primeros días ya estaba en desacato la Asamblea. Cuando Henry Ramos dijo, le quedan 6 meses, bueno, entró en desacato. Y entonces hemos tenido victorias que se han ido perdiendo porque nosotros siempre caemos en los mismos discursos y en las mismas estrategias. No corregimos nunca la política y entonces se repiten una y otra vez las mismas cosas. Tenemos un problema del llamado cortoplacismo. Sí, no, hay una cosa en las redes, hay una cosa en las redes, hay una tendencia a simplificarlo todo. A depender de lo emocional. Como yo estoy metido en un chat, en un grupo que piensan como yo, entonces yo creo que ese grupo tiene la razón y el otro no existe ni tiene derecho, cuando hoy más que nunca el mundo reconoce la diversidad. La diversidad significa que hay muchas maneras de ver las cosas diferentes y que si tú no las respetas,
no es que las compartas, sino que las respetes, que entiendas que la gente tiene derecho a pensar como le dé la gana y que tú no eres el único que tiene la razón ni la verdad. Ahora fíjate tú, María Corina fue exitosa, nadie lo puede negar en la comunicación política, fue tremendamente exitosa. Pero María Corina no se fijó ni en Mandela, ni se fijó en Chile, en los procesos que han sido necesariamente transitorios. En Chile, en Polonia, cuéntanos un poco, ¿dónde estuvo la falla? Que a lo mejor no fue solamente de María Corina, porque está un hombre inteligentísimo allí como el mundo, que conoce de los tiempos de la política, pero no tuvo capacidad o no quiso decir, ya va, esto no es así. ¿Qué pasó? Mira, el mundo, aquí, tú lo ves, cuando yo lo vi al lado de Biden, yo dije, Biden está mejor. El mundo llega a ser candidato por unas situaciones de estas de la política, por descarte, porque no dejaban pasar a nadie ahí. El control del gobierno sobre la situación, bueno, termina siendo el mundo, pero el mundo hubiera ganado la presidencia y no dura 2 minutos ahí. Porque no es María Corina, que tiene un carácter, o Manuel Rosales, que es experimentado, o Capriles, que se ha ido formando. El mundo era un político que en el campo diplomático vivía en España. Entonces le toca esa responsabilidad y al final él no supo diferenciarse del discurso de María Corina, porque él podía convivir con el discurso de María Corina, pero siempre que ese discurso democrático que él tenía de paz, de entendimiento, se priorizara, pero él entró poniéndose en manos de ella. Entonces, claro, al final la ganadora o la perdedora del proceso iba a ser ella. Cuando el mundo el 9 de enero comenzó a decir, a viajar por todos lados, que iba a venir a juramentarse, uno sabía que eso era mentira, que eso no iba a ocurrir. Entonces pusieron a generar unas expectativas muy grandes que al no cumplirlas lo que producen es esa decepción tan grande que hay en la calle. Uno sale y se encuentra con la gente, wow, y es como una cosa triste. La gente lo que quiere es sobrevivir, angustiada por lo que viene. Porque si las sanciones cumplen su objetivo, vamos a vivir peor de lo que vivimos ahorita. Y entonces eso asusta, eso asusta. Y luego la gente, oye, está pensando, mira, eso que le pasó a Guaidó le va a pasar a María Corina, nos va a pasar a todos, al liderazgo, a los periodistas, a todos. Hay un momento que nadie va a creer en nada, porque te pones a prometer cosas que están fuera de la realidad, porque no le dices a la gente lo que tú piensas de verdad, sino lo que ella quiere oír, y eso, oye, eso es muy lamentable. Un dirigente que no tiene la suficiente fuerza para decir lo que hay que decir, sino lo conveniente, no sirve. Claro, gente que primero ve una encuesta antes de hablar para ver qué dice la encuesta. Esa encuesta Meganálisis es una estafa. Eso es mentira lo que está dicho ahí. Eso lo dicen para respaldar un discurso. Cuando tú agarras a Data Analysis, ¿y por qué Data Analysis dice una cosa y la otra encuesta dice otra cosa? Entonces, no se trata de compararla, sino los que viven afuera ven la realidad venezolana distinta a la que la vemos aquí. Los de afuera ven otras cosas distintas. Ahorita los mayameros andan, los que viven en Miami están en un shock porque votaron por Trump y ahora Trump, que era el salvador de la patria, ahora es el verdugo. Ha convertido a Venezuela en el enemigo número 1 de los Estados Unidos, Trump. Y entonces, caramba. Pero los que estamos aquí, nosotros sabemos que no nos va a salvar Trump ni los militares, que nos tenemos que salvar nosotros, que esta situación, esta crisis, esta guerra, esta peleadera, no le ha servido al país, no le sirve al gobierno, no le sirve a la oposición, no le sirve a nadie, y hay que salirse de la amenaza y de la confrontación y de toda esta peleadera para entrar en un terreno en el cual nos preocupe la gente, cómo la gente va a sobrevivir si aquí no hay plata, tenemos una economía chiquitica. Ahora, Kiko, una pregunta. Hace unos días atrás, Castillo Molleda dijo en este programa, es que el gobierno vive del conflicto. Al gobierno le interesa María Corina. Yo ayer veía y antier el programa de Diosdado y todo es contra María Corina, todo, pero además es polarizando con María Corina porque se alimentan del conflicto, necesitan el conflicto permanente, que nadie pregunte por el agua, por la cloaca, por los salarios, que nadie pregunte por ningún servicio público, sino que todo sea una lucha. Maduro se va, María Corina se va, Maduro se va, María Corina se va. Entonces no hay chance para otra posibilidad intermedia o se hace muy difícil. Bueno, fíjate, yo siempre he creído en la honestidad de las verdades.
No, mira, el señor Donald Trump tiene su verdad en su discurso. Él interpreta las cosas según lo que él cree. Y no significa que él esté mintiendo o que yo tenga la razón. Bueno, no, cada cual tiene una manera de ver las cosas. Ahora, el, cuando tú vas a los hechos y revisas lo que ha pasado en Venezuela estos 26 años, tú te das cuenta que esta guerra, que esta peleadera, lo que ha conducido al país es a una mala vida que pareciera no tener salida. Nosotros teníamos una economía de 500.000 millones de dólares. Ahorita Bogotá tiene más presupuesto que nosotros. O sea, tenemos que vivir mal así porque para que la revolución se mantenga, para que el imperialismo... Oye, eso hay que revisarlo. La revisión no solo es la oposición, María Corina, Rosales, la oposición, el gobierno tiene que revisarse, porque el costo de mantenerse en el país en base al conflicto, bueno, eso se agotó, eso va produciendo un desgaste en el cual al final termina gobernando sin sentido, sin que puedas cambiar nada de verdad, sin que puedas ayudar a la gente, sino gobernando por gobernar. Y yo creo que eso es muy triste. Y como son políticos, porque en la oposición y el gobierno hay políticos, puede que la gente no tenga la cabeza, la lectura, la información y la habilidad de la política. Pero los políticos tienen que entender que cuando la gente se va de la política, se aleja de ella, es porque la política no le da nada, no le brinda nada. Y entonces estamos llegando a un momento en el cual no le conviene a nadie en este país seguir en esta peleadera. Yo creo que Chávez, ¿te acuerdas? Chávez se nutría de la confrontación porque Chávez representaba a la mayoría, representaba al pueblo excluido, pero 26 años después hay otra realidad distinta, muy compleja, donde se han cometido errores de todos lados. No se trata de, a mí, bueno, pero los dos son responsables, pero el gobierno es más culpable. Eso no es un problema de asignarle porcentaje a la culpa, sino reconocer que esta guerra que hemos padecido todos estos años tiene al país en una situación cada día peor. Y además, la reforma, mira, la reforma amenaza con acabar con los pocos espacios de libertad, de entendimiento que hay, porque como está planteada en medio de una guerra contra el imperio y sus secuaces, no entiende que los venezolanos, su prioridad no es esa, su prioridad es vivir bien. Ahora, ¿cuál sería? Muéstranos en tu opinión alguna ruta. Por ejemplo, te pongo esto, que los sectores moderados de la oposición, que no son entreguistas moderados, se comuniquen con los sectores moderados del gobierno, que seguramente los hay, para tratar de desarmar a los ultra del gobierno y a los ultra de la oposición y abrir una ruta, porque con la ruta que tenemos, del lado del gobierno habla los radicales y del lado de la oposición hablan los radicales. Entonces estamos absolutamente entrampados. Bueno, tú sabes que yo siempre recuerdo, tranquilo, corta esa llamada ahí para que vuelvas al aire bien. Ajá. Ya va. Ok. Wow, este teléfono tuve que darle. Mira, yo no sé qué ruta recorrer, porque ni las salidas de fuerza ni las salidas electorales han dado resultados. Siendo honestos. Claro, yo soy demócrata, yo siempre voy a votar, porque como tú dices, en Polonia, en Sudáfrica, en Chile, en España, en los conflictos estos, donde hay una cosa autoritaria, un gobierno que es Estado, país, y que es muy sensible, y entonces no le gusta que lo critiquen. Bueno, ahí se han producido cambios porque hay un sector que entiende y hace un discurso, no para las masas, para la euforia, para la gritadera, para la guerra emocional, sino hace un discurso para la racionalidad y el entendimiento, para la posteridad, para la paz. Y eso, claro, es más fácil. Yo veía en estos días en Netflix una película, Juan Carlos. Es más fácil, fíjate, tiene más éxito los fake news, tiene más vistas en TikTok y en las redes que la verdad. Claro. Cuando tú pones una mentira, claro, wow, mira, se murió Luis el Puma, wow, todo el mundo se murió. Resulta que es mentira. Pero cuando tú dices, no, él está vivo, es así el chiquitico. Porque las redes privilegian lo escandaloso. Entonces hay una emocionalidad, como no pensamos, como no discutimos, como el que dice algo distinto lo linchan. Entonces
Oye, nos alejamos no solo de la realidad, sino de lo que hay que hacer, de lo que racionalmente hay que hacer. Entonces yo creo, lo primero que hay que hacer es dejar la amenaza. Dejar el conflicto, salirnos de eso. Si el gobierno se quiere quedar en el conflicto o si la oposición radical se quiere que se quede en ello, pero hay un país que tiene que reclamar su derecho a vivir bien, salirse de todo eso que produce división, que rompe la unidad interna, que no permite el desarrollo económico. Yo le preguntaba a Jesús Seguía, que es amigo tuyo también. Él escribió un texto diciendo que hay que cambiar, la oposición tiene que cambiar la política hacia los militares. Y yo no solo lo creo, ¿no? Sino que fíjate, ese tema del Esequibo, aquí hubo sectores que llamaron a no votar en el referéndum del Esequibo. No, chico, la soberanía no le pertenece al gobierno, la soberanía es parte de nuestra cultura y nuestra historia. Este es el país de Bolívar, y Bolívar no era chavista, porque en 1830, cuando se murió, ni siquiera, pues, ni socialismo había, siquiera ni esas ideas estaban organizadas como se organizaron después de la revolución bolchevique. Entonces, este país tiene una cultura de independencia y las Fuerzas Armadas es garante de la soberanía nacional. Entonces, tú no puedes estar pidiendo a los militares que salgan o que vengan los marines a invadirnos para que los maten a nuestros militares que tú le estás pidiendo que le den un golpe de Estado al gobierno. Todo eso es muy loco. Tiene que haber un discurso que defienda la soberanía, que defienda lo nuestro, lo venezolano, porque los Estados Unidos, bueno, está Trump, primero los americanos, segundo los americanos y de último los americanos. Los países defienden tus intereses. Nosotros tenemos que defender los nuestros. Y entonces tiene que haber una política que nos permita encontrar cuáles son las que benefician a la gente, poner a la gente por encima del interés del poder, de que yo me quedo en el poder o que yo aspiro al poder. No, ¿qué hacemos con la gente que está viviendo tan mal? Claro, los políticos creen que la política es una cosa de conspiraciones y de intrigas y de maldades y codazos. Eso no es la política. Eso es viejo. Eso tiene que ver con los tiempos de la izquierda. La política hoy tiene que ver con el convencer, con la honestidad de la comunicación. Mira, hoy estamos en Maracaibo, has estado serio, pero por coñazo. No me ha soltado ni una sonrisa. Kiko está hoy cargado de intelectualidad seria. Mira, yo estaba leyendo acá un poquitico. ¿Tú recuerdas a aquel señor Raúl Payá que murió en un accidente de tránsito que se lo atribuyeron al gobierno cubano? Ese señor sacó un proyecto llamado el Proyecto Varela, y en Miami lo destrozaron. Decían que él era un traidor, un vendepatria, un vendido, porque el tipo decía, la Constitución permite que el pueblo vaya haciendo propuestas a través de esa Constitución de leyes, y por ahí podemos abrir un flanco e ir democratizando progresivamente a Cuba. Bueno, lo frieron primero sus enemigos de Miami, del exilio mayamero, que el propio gobierno cubano. Esto es una cosa, por eso es que preocupa que en Venezuela se nos sale el Caribe, no vemos nunca los grises, solo vemos el blanco y el negro, y eso no nos permite salir de este embrollo que tiene 26 años, en el cual de paso nos metimos todos nosotros, porque a Chávez no cayó del cielo, Chávez lo metieron los venezolanos en el gobierno. Ahora, las elecciones son el 25 de mayo. ¿Qué debe hacer la gente de cara al 25 de mayo? Mira, esta es una elección muy compleja, difícil. Está en medio de esta guerra con el señor Trump, que bueno, mira, en estos días vi a Nucete, a Martínez Nucete, a Leopoldo Martínez Nucete, que es de la dirección del Partido Demócrata, que además aquí tenía un programa en Televen, que fue ministro de Carmona, por cierto, el ministro de Economía de Carmona fue él, diciendo que según el FBI hay 350,000 venezolanos en Estados Unidos de manera irregular, tramitando sus papeles, coleados, etcétera. De esos 350,000 que todos están a punta de que los saquen, además de mala manera de los Estados Unidos, porque un juez le dio la razón, respetó los derechos humanos, pero la Corte Suprema le acaba de dar la razón a Trump, una ley de 1800 no sé cuándo. Y entonces, esos 350,000 venezolanos apenas han cometido 600 delitos. Que sí, la mayoría de tránsito, cosas de esas. Entonces, no puede ser que esos venezolanos son el tren de Aragua, son culpables de todos los asesinatos que hay en Estados Unidos. Ese es un cuento. En la política de Trump, de los Estados Unidos primero, para controlar la inmigración, diferenciarse de lo que hizo Biden, que abrió por la vía de México la entrada del Darién y todo eso. Y bueno, y esta es una política distinta, que además lo dijo en la campaña.
Y una de las razones por qué es porque le compraron ese discurso. Los americanos se sintieron invadidos por gente de afuera que le quitaba los trabajos en el discurso de Trump. Entonces, esa realidad que tienen los periodistas, que tú los ves en los canales, en el venezolano, en todo eso, esa realidad donde eso que digo Julio Borges, que los venezolanos están de acuerdo con las sanciones, todo eso es mentira. Claro, y es una ilusión, porque tú que estuviste en Miami la cultura cubana, esa que se enfrentó por más de 60 años a Fidel, que todos los días Fidel estaba muerto, se caía, esa cultura de la intolerancia el venezolano la asumió para sí y entonces cree que aquí no hay más salida que la violencia, que aquí no hay más salida que tumbar al gobierno, pero los venezolanos que estamos aquí sabemos que eso, sobre todo nosotros que somos civiles, no se puede, que eso se intentaron, no se puede, pero además es un error. O sea, por la vía del odio, de la guerra, de la venganza, tú no resuelves problemas como esto. Y no se trata que yo sea... Voy a traerte la pregunta, una última pregunta como comenzaste el programa. Solo en este momento está habilitada la tarjeta del Nuevo Tiempo. Deben inscribirse todos los candidatos de ese mundo que viene de la plataforma unitaria, aun y cuando sea solo la tarjeta del Nuevo Tiempo, para enfrentar y confrontar con los votos el ánimo totalitarista, diría la Iglesia Católica, autoritarismo totalitario del gobierno. Ir a elecciones no es una prerrogativa que te da el gobierno. Tú no vas porque el gobierno te da o no condiciones, tú vas porque crees en el voto, porque crees en la salida democrática, porque eres demócrata. El voto no es una cosa para hacer escándalo y para poner en evidencia al gobierno, no, el voto es un principio que tú tienes. Entonces tú vas a elecciones porque crees que por la vía de la negociación, del debate público y del entendimiento y de las mayorías, tú puedes conseguir salida a los conflictos, que no necesitas matarte. Entonces vas a la elección por la vía electoral, porque tú crees en ella, y entonces los que crean en la salida de fuerza y entonces ese discurso, bueno, que se vayan por la vía que ellos creen, pero no convivamos en la diferencia rechazándonos, excluyendo. Bueno, después nos encontramos, si hay que encontrar, después nos encontramos, pero somos diferentes y reconocer la diferencia es un paso fundamental para la recuperación de la oposición en Venezuela y para poder entendernos con el lado del gobierno que tiene principios democráticos, porque no hay que olvidar que el chavismo, madurismo, como lo llaman, tiene más de 28 procesos electorales, que Chávez no llegó al poder por el 4 de febrero, sino llegó al poder por la vía de los votos. De manera que ahí hay unas resistencias, ahí hay unos valores que nosotros debemos comunicarnos con ellos con respeto. No significa que nos vendamos, que la cohabitación, nada de eso, sino que tú los tratas como políticos, como lo que son, en vez de decir que son terroristas, narcotraficantes, malucos, porque yo soy lo bueno y ellos son lo malo, trátalos como políticos y haz política para la gente, para que la gente sienta que no está sola, sino que tiene alguien que la defienda. Ese es el papel de la oposición. Nosotros no podemos respaldar lo que se está diciendo la reforma, porque nosotros defendemos la democracia del voto. El gobierno defiende otro tipo de democracia. Bueno, eso es un principio, pero vamos a un referéndum, vamos a contarnos. Porque yo estoy seguro que en Venezuela la gente quiere democracia, porque la democracia es un valor fundamental. Ahora, para devolverle la democracia al pueblo, tenemos que evitar que el gobierno se cierre, que haya más presos, que haya más cárceles, que haya más persecución, que las libertades públicas se reduzcan. Y eso no lo vas a hacer retando al gobierno, cayéndote a golpes, sino saliéndote del conflicto. Es como un divorcio de una política que durante todos estos años ha fracasado. Hay gente que se divorcia y se agarra a los hijos y se los pega. No te los dejo ver y se venga. No, vamos a producir más que un divorcio, una reafirmación de lo que cada cual es. El gobierno que esboce lo que le va a prometer al país, nosotros también, y los sectores más radicales que digan lo suyo. Y entonces comenzamos a relacionarnos con la gente en otros términos, a ver si es posible que encontremos puntos de coincidencia, acuerdos que se puedan respetar. El problema es que aquí los acuerdos que se han hecho, todos los intentos, nadie los respeta, siempre se violan, dan la palabra y después no se cumplen. Bueno, vamos a tratar de cumplir los acuerdos. Por eso es que a mí el señor Edmundo me defraudó, porque él se fue para la Embajada de España, se cayó a whisky con el embajador, se tomó unos selfies, firmó unas cosas,
Y después se fue para España a decir, no, yo los engañé. No, chicos, los acuerdos se cumplen. Si tú querías irte y firmaste eso, cumple los acuerdos, ¿vale? Porque si no cumple los acuerdos, no avanza la política. Kiko, un abrazo. Espero que hagan la segunda parte del programa con Vladimir, porque me quedé con las ganas. ¿Va a continuar ese programa que iniciaste con Vladimir? No te escucho. Los 8, porque son varios tipos. Ajá. Ya deben estar en camino. Hoy me puse serio. Mira, hoy me puse serio porque quería estar serio, Juan Carlos, para hablar contigo. Yo te vengo siguiendo. Yo siempre he valorado tus esfuerzos. Tú sabes lo que cuesta hacer periodismo hoy en Venezuela. Tú lo sabes. Entonces, caramba, la lucha de uno es porque no se cierren los espacios, porque podamos hablar. La civilidad, chicos, frente a la barbarie, Rómulo Gallego. Pero eso tiene muchos años. No puede ser que nosotros estemos toda la vida discutiendo que votar o no votar. No, chicos, vayan a la base, sepan todo, ¿vale? Yo me resisto a eso. Me niego a eso. A mí no me importa quién dirige la oposición. A mí lo que me importa es la gente. Kiko, un abrazo para ti. Que Dios te bendiga, hermano. El que quiera un cuadro de Kiko, el que está allá atrás es tuyo, ¿verdad? Sí, ese es tuyo. Te lo voy a enfocar. Se lo estoy vendiendo. Bueno, además, mire, déjame echarte, ya que, porque mi casa es como una galería, mire, que estoy un poco de cuadro. Usted cree que yo soy un vago, pero no es verdad, mire. Ahí estuve yo en esa casa muy hermosa. Mira, todos estos son cuadros. Pintura, porque tú sabes que uno como artista tiene la sensibilidad para los colores, pero sobre todo para las emociones, para la gente. Mira, que el amor entre un cuervo y un dragón. Mira, mira, toda pintura por todos lados. Un abrazo, Kiko. Te visito después. Te visito. Dios te bendiga. Se te quiere, Juan Carlos, y a toda tu audiencia, caramba, que es bastante noble, siempre te sigue. Pongámonos a pensar, salgámonos de las etiquetas, sáquese la rechera y piense con el cerebro. Vamos rápidamente, mis queridos amigos.